Hola, ¿qué tal? Soy Alejandro Brito de Escala Tu Asesoría y en este vídeo te voy a explicar cómo hicimos facturar a una de nuestras clientas, asesora financiera independiente, ganar más de 44.000 euros en 5 meses, sin llamadas en frío, ni referencias, ni crear contenido orgánico todo el día. Y este es el caso de éxito de Elizabeth Wayfield. Si no la conoces, la conocerás en este vídeo porque le haré una entrevista de cómo pasó por la agencia y demás, los casos que tuvimos, lo que arreglamos, lo que solucionamos, cómo le conseguimos más de 20 reuniones con personas que tienen más de 50.000 euros en una sola semana, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que Elizabeth tenía varios problemas que cometía antes, ¿vale? Y es que dependía cada rato de lanzamientos ocasionales. Y toda la energía iba hacia una sola carta, ¿vale? Luego también dependía mucho del orgánico. Y el orgánico, ¿qué pasa? Que es muy lento. Y los leads vienen a cuentagotas. Un lead te puede llegar de Instagram, otro lead te puede llegar de YouTube, etcétera, etcétera, etcétera. Pero llegan demasiado lento. Luego, lo que también pasaba es que los leads que ella tenía eran muy poco cualificados. Y había muchos de ellos que tenían un perfil sin capital de inversión. Entonces, ¿qué pasa? Que ella creaba contenido, creaba muchos lanzamientos, pero muchos de esos clientes cualificados, muchos de esos clientes poco cualificados llegaban sin perfil de capital, o sea, no tenían dinero básicamente, o ganaban más de 1.000 euros, o podían ahorrar 100 euros, 200 euros al mes, y no le interesaba ese tipo de perfil. Luego, por otra parte, también lo que le pasaba es que tiene una inestabilidad económica bastante fuerte. Y es que las ventas no eran recurrentes. Un mes podía vender 20.000 euros, otro mes podía vender 0 euros. Y eso era un problema para ella, porque ella lo que quería era tener ventas de manera recurrente. Tener ventas mañana, pasado y pasado mañana. Y eso con los lanzamientos y el contenido orgánico era muy lento y muy poco viable. Luego, por otra parte, tenía una tensión y un desgaste impresionante, porque al no tener un sistema de ventas y de captación y solamente depender de lanzamientos, eso lo que te generaba era incertidumbre. ¿Cuánto puedo yo llegar a gastar para conseguir 20.000 euros en un lanzamiento? O también crear mucho contenido le generaba mucha incertidumbre porque no sabía si con ese contenido iba a atraer clientes cualificados gracias a ese contenido, ¿no? Al final. Y luego también lo que le pasaba es que ejercía y metía demasiado tiempo en la creación y en la ejecución del contenido y de los lanzamientos. Y créeme que yo llevo lanzamientos de más de 350.000 euros, más de 300.000 euros, más de 400.000 euros, y hacer un lanzamiento quema muchísimo, y más si es para este sector de asesoramiento financiero. ¿Qué pasa? Que Elizabeth dio el paso y empezó con nosotros. ¿Y qué pasó después? Pues que los leads llegaban mucho más cualificados, ¿vale? Le integramos el sistema y los leads empezaron a llegar mucho más cualificados y empezaron a tener más patrimonio y le filtrábamos el perfil. Luego, por otra parte, le integramos un sistema automático de clientes potenciales en el que ella solamente tenía que grabar y el resto lo hacíamos nosotros, la agencia. Luego, los resultados fueron bastante rápidos, ¿vale? Esto lo vas a ver que ella misma lo dice. Y las primeras llamadas empezaron a llegar en las primeras 2 semanas, ¿vale? Me acuerdo que la tercera semana ya le llenamos la agenda con más de 30 reuniones y los closers, porque ella utiliza closer para cerrar y demás, estaban flipando por la cantidad de personas que estaban llegando solamente por el sistema que le integramos. Luego, tuvo una estabilidad económica bastante alta porque facturamos más de 44.000 euros en 5 meses, solamente en 5 meses. También le llenamos la agenda, ¿vale? Tenía entre 20 y 30 llamadas por semana con personas interesadas en su servicio de asesoramiento financiero y tenía la tranquilidad y el crecimiento, ¿vale? ¿Cuál era su meta? ¿Cuál es la meta final de Elizabeth después de pasar por la agencia? Pues duplicar y triplicar todo lo que estamos haciendo para llegar a generar muchísimo más dinero para poder ayudar a muchísimas más personas, que eso al final es lo que te tiene que llegar a interesar. A cuanta más personas ayudes, mejor y más viable será crecer tu negocio. ¿Qué pasa? Que Elizabeth contaba con un poquito de ventaja, porque ella sabía perfectamente que tenía que cobrar un fijo por sus servicios. Y no es lo típico de cobrar un 0,75 por los activos que tú gestiones, no, sino crear una oferta altamente valiosa para la persona que está viendo lo que tú le quieres ofrecer y cobrar un fijo por ese servicio, no un porcentaje, porque cuando te vas a porcentaje es mucho más negativo, tienes menos estabilidad y también de cara al frontend puedes invertir mucho menos en publicidad. Entonces, Elizabeth lo que hizo es cobrar un fijo de 2.000 euros independientemente de si el cliente tiene 30.000 o 250.000 euros en ahorros. Y esto era algo que yo siempre recomiendo y es algo que yo siempre en mis vídeos de YouTube, si los puedes ver que a cada rato lo digo. Y es algo que sus competidores no son capaces de hacer. ¿Por qué? Porque la mayoría de sus competidores lo que hacen es cobrar un variable, un porcentaje de 0,75 dependiendo de los activos que gestione, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso al final lo que genera es clientes
que no saben cuánto van a ganar, no saben cuánto vas a cobrar, no saben exactamente el beneficio que tiene contratarte y también te vienen clientes eh, que, que son mucho más pesados, que son mucho más complicado de llevar y también clientes con los que no vas a conseguir casos de éxito de manera mucho más sencilla que cobrándole un fijo, ¿vale? ¿Qué pasa? Que esto, cobrar un fijo, le duplica el margen de hacer crecer su firma de asesoramiento financiero y le da más para meterlo en el frontend y seguir captando clientes de manera constante. ¿Qué pasa? Que cobrar un fijo es más escalable, es mucho más divertido, ¿vale? Escalable, ¿por qué? Porque cuando a ti te ingresan 2.000 euros, tú puedes invertir esos 2.000 euros en captar más clientes como el que te llegó. Luego, por otra parte, es mucho más divertido porque al ver tú a tu cuenta que vas metiendo 2.000 euros cada semana, es mucho más divertido para ti y puedes ver el dinero de manera mucho más rápida que si, por ejemplo, de 250.000 euros te llevas un 0,75. ¿Vale? Luego, también es mucho más fácil conseguir resultados, porque en caso de que hagas asesoramiento financiero, si tú cobras un porcentaje de lo que la persona invierta, primero es mucho más complicado, porque para conseguir esos 2.000 euros, la persona que tiene que tener mínimo 500.000 euros, dependiendo de lo que cobres y el porcentaje que cobres, y también es mucho más fácil conseguir resultados si le cobras al cliente un fijo, porque la persona va a estar mucho más empeñada en recuperar esa inversión que ha hecho, ¿vale? Y luego también, pues evidentemente tienes mejores márgenes. ¿Qué pasa? Que los problemas que le solucionamos a Elizabeth fueron los siguientes. Primero fue el posicionamiento. Ella no sabía al principio a qué público dirigirse. No sabía si era a empresarios, autónomos, personas que acababan de vender una empresa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que nosotros le creamos el posicionamiento. Nos reunimos con ella en una reunión y analizamos a qué tipo de nicho dirigirnos, ¿vale? También le creamos la parte de comunicación y la parte de cómo posicionarse en la cabeza del cliente para hacer la oferta mucho más atractiva. Luego, por otra parte, trabajamos mejor la oferta y cómo se presentaba. Nos sentamos con ella, le generamos la oferta, le creamos el pitch de venta con el que ahora mismo se está vendiendo esta oferta a más de 2.000 euros, ¿vale? Y estamos vendiendo bastante. Entonces nos sentamos con ella, creamos la oferta, le generamos el pitch de venta y también pues lo que estamos haciendo es corregir la llamada que estamos teniendo para aumentar la tasa de cierre. Luego, por último, escogimos el mejor sistema de ventas que mejor le iba a su oferta, evidentemente. Y aquí pues redactamos sus anuncios, le creamos todas las páginas web, le creamos todos los guiones, le creamos absolutamente todo, le integramos todos los sistemas que utilizamos para nuestros clientes. Y por otra parte corregimos las etapas del funnel que eran cuellos de botella. Al principio tuvimos algunos fallos por tema de cierre, porque no se cerraban suficientemente llamadas, y en cuanto corregimos unas ciertas cosas, ¿vale? Como los pitch de ventas y demás, aumentamos la tasa de cierre. Y por otra parte optimizamos un no-show. Al principio era bastante alto, teníamos un no-show de más del 40% y eso es muy bajo. La tasa de no-show que nosotros controlamos es que se tienen que presentar como mínimo el 70% de personas que agendan llamada, ¿vale? Entonces esto lo arreglamos también. Y esto nos da este tipo de resultados que son bastante interesantes en el nicho del asesoramiento financiero, ¿vale? Y es el coste por llamada agendada de pago que nosotros estamos consiguiendo con nuestros clientes, que nos sale a 17,36 cada llamada agendada. Cada llamada presentada y calificada que cumple los criterios de cualificación nos salió a 27,15. Esto es una locura, ¿vale? Luego, el coste por cliente cerrado nos salía a 149,30. Esto es otra barbaridad más, porque por cada euro que metes está sacando 12 euros y literalmente el coste por cliente cerrado te sale a 149, ¿vale? Y en consecuencia nos salen estos números, 19.360 euros en un solo mes. Y había meses en el que conseguíamos un poco menos, pero con unos costes absurdos. Entonces, ¿cuáles son los siguientes problemas que se le van a presentar a Elizabeth y que lo vamos a tener que solucionar? Pues seguramente vamos a estructurar el crecimiento para no romper, porque yo le puedo llevar a ella muchas reuniones. El problema es que si no las cerramos, tenemos un cuello de botella, ¿vale? Entonces vamos a estructurar el crecimiento para no acabar rompiendo y seguir actualizando el pitch de venta para a cuanta más reuniones les envíe, más van a cerrar y así constantemente. Luego, lo que te comentaba aquí, estructurar los pitch de venta para que las ventas aumenten a medida que tienen más reuniones. Porque de nada me vale llevarle muchas reuniones, pero si no me la va a cerrar, no tiene sentido. Entonces vamos a estructurar esta parte. Y luego estructurar sistemas de venta con más facilidad. Te dejo con el vídeo. Bueno, aquí os presento a Elizabeth Wakefield, un caso de éxito de la agencia.
Bueno, coméntanos un poco, Eli, para que la audiencia te conozca, que yo creo que ya se sabe más o menos a qué te dedicas, ¿vale? Pero coméntanos tú un poquito para que tengan contexto. Sí, pues mira, yo soy asesora financiera y desde Finanzas Conscientes, que es el nombre de mi empresa, lo que hacemos es todo lo que es la relación a la planificación financiera de clientes y la estructuración de las inversiones que puedan llegar a hacer y justamente pues eso es lo que nosotros pues normalmente solemos hacer. Vale. Antes de trabajar conmigo, ¿cómo conseguías reuniones con clientes de tu patrimonio? Pues mira, nosotros normalmente siempre hemos estado haciendo, uno, lanzamientos y dos, todo lo que vendría siendo pues el orgánico, ¿no? Trabajar las redes sociales en orgánico y de esta manera pues poco a poco iban saliendo este tipo de clientes. Vale, perfecto. O sea, eran lanzamientos ocasionales que utilizabas de vez en cuando y tal, y lo orgánico, que era subiendo contenido de manera constante, ¿me imagino? Sí, sí. Vale, vale. ¿Y qué era lo más frustrante en ese momento de llegar a ese perfil de cliente? Bueno, básicamente porque requiere de un esfuerzo, una dedicación y un tiempo considerable, ¿no? Que es verdad que se puede seguir haciendo porque todo suma, pero es cierto que la afluencia de leads en este aspecto de pues, haciendo tráfico orgánico sobre todo no es una afluencia muy masiva, ¿no? Porque bueno, pues va cayendo en contagotas, ¿no? Y después por otro lado, al final también un lanzamiento está muy bien porque bueno, la gente pues normalmente suele estar más preparada pues para luego comprar y te califica pues bastante bien si lo haces bien, pero es verdad que aquí pues claro, lo estás apostando todo a una sola carta y bueno, pues esto también lo que supone la tensión ¿no? empresarial que supone pues estar en un lanzamiento que no sabes tampoco qué es lo que va a pasar y tampoco qué resultados puede llegar a tener y toda la dedicación y el tiempo que también y energía ¿no? que conlleva pues estar en un lanzamiento. Claro, o sea, yo creo que es demasiada energía que se le dedica a un lanzamiento y es una moneda, como tú dices. Y luego lo orgánico, pues aparte de que es muy lento, no sabes si mañana te van a llegar dos leads o si se te va a hacer un reel viral y demás. Entonces, al final, yo creo que también, si, por ejemplo, te vas a lo viral, te van a llegar personas, muchas personas, pero poco cualificadas. Yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Que te lleguen cualificadas, que sean pocas personas, que tengan más o menos 30.000, 50.000, 100.000. Porque si te haces un reel viral, por ejemplo, el problema que yo me encuentro normalmente es que son personas que tienen o 1.000 euros en la cuenta o no saben qué hacer con sus ahorros o ganan muy, muy poquito y no tienen capacidad de inversión para invertir en el producto que tú usas, ¿no? O sea, que tú ofreces. Entonces yo creo que eso también es una parte que le doy en contra al contenido orgánico, que yo digo que lo utilice la mayoría de la gente, ¿no? Pero que lo utilicen con cuidado y que no apuesten todo a esa sola carta, porque si no al final pues te vas a ir solo al orgánico y vas a depender solamente del orgánico. Claro. Y había una cosa que me interesó bastante cuando empezamos a trabajar y era que tú, me llamó mucho la atención y es que eres la primera asesora financiera que cobraba un fijo. Y eso me impactó porque yo dije, hostias, vale, esta tía controla. O sea, ¿cómo llegaste hasta ahí? Porque la mayoría de asesores con los que trabajamos eh, van a comisión, a 0,75, a 0,50. O sea, ¿cómo llegaste a esa conclusión? O sea, me interesa bastante. Bueno, básicamente porque, ¿sabes qué pasa? Que es que cuando tú vas a un abogado, te va a cobrar. Cuando tú vas a un notario, te va a cobrar. Cuando tú vas a un médico privado, te va a cobrar. Incluso un médico público, porque lo pagamos a través de impuestos. Mm, Entonces, todo cuesta dinero. Entonces, ¿qué pasa? Que todo lo que es la parte de planificación financiera, de análisis de las inversiones que hacemos con los clientes, de bueno, lo que le presentamos, ¿no? El dossier también que le presentamos de todas las opciones que puede llegar a tener, los cálculos, bueno, pues el establecimiento, pues la matemática financiera, todo, absolutamente todo, tiene un valor. Entonces, como todo el trabajo, ¿no? Obviamente. Entonces, pues sí, se considera que, yo al menos considero que ese trabajo, pues como cualquiera, tiene que estar remunerado y además también, pues luego, pues los resultados van a ser también positivos igualmente para el cliente. Pero si tú comparas, pues y el banco con un asesor financiero privado independiente, pues no tiene nada que ver. El banco, pues si está condicionado a comisiones que puede llegar a cobrar de los productos que vende, que bueno, es normal, es lícito, evidentemente, pero vaya, si tú trabajas de forma independiente, realmente no estás tampoco tan condicionado de los productos que puedas llegar a tener en acuerdo o no acuerdo, lo que sea, y por tanto, pues la palabra independiente toma muchísimo sentido. claro, sí, sí, completamente. Completamente, completamente. Sí, o sea, yo cuando me lo comentaste, yo me quedé sorprendido porque dije, esto no lo hace cualquier persona y la persona que lo haga es súper inteligente, porque además aparte de que estás ofreciendo un servicio para el front-end, para invertir en publicidad, te va a resultar mucho más positivo para ti. Además, imagínate, dentro de una persona de 30.000 euros,
que tiene 30.000 euros, no le vas a cobrar un 0,75 de esa cantidad, sino que le vas a cobrar un ticket de 1.000, 2.000 o lo que sea. Y al final es más rentable para el cliente y es más rentable para ti también. ¿Sabes? Total. Entonces, eso. Vale, ¿y qué te hizo decidirte a trabajar con nosotros? Bueno, me gustó mucho varias cosas, ¿no? La primera, por ejemplo, es no solamente es la estructura de la VSL en sí mismo, que esto pues lo puede llegar a tener, a hacer cualquier persona, bueno, y que se dedique al tema, ¿vale? Evidentemente marketingiano, pero es el hecho de primero, la facilidad en cuanto a, uno, todos los anuncios, ¿no? En este aspecto, que por ejemplo yo te he agradecido muchísimo que me los pasases todos de golpe y así de esta manera, pues que te hayas podido adaptar en mi sistema de organización de horarios, ¿no? Para poder grabar y demás. Y luego que es que no he tenido que hacer nada. Entonces, nada en el sentido de, vale, sí, me grabo porque es mi cara, evidentemente, pero luego pues te lo paso, lo editas tú, bueno, tú y tu equipo, más luego también todo el montaje que hay por detrás en cuanto a pues las llamadas de venta, etcétera, etcétera y demás, pues, ostras, es algo que yo agradezco mucho porque no tengo ni el tiempo ni tampoco las ganas de poderme analizar cómo hacer que justamente pues llegue las llamadas en donde sea, que luego además también una de las cosas y factores, y eso suele pasar, en una VSL normalmente hay pues una tasa de no-show un poquito más superior que un lanzamiento normal. Entonces, que por ahí pues también se puede llegar a trabajar para forzar al lead a que se presente a la llamada, más luego después pues el speech de venta, que también lo has podido llegar a hacer, pues la resolución de objeciones, etcétera, etcétera, también pues con la parte comercial. Al final, pues la implicación en donde veo que es un sistema que funciona en automático, en donde yo no tengo que hacer nada más que grabar, y la implicación que hay pues también por detrás y todo el entramado, ¿no? que hay, pues se agradeció muchísimo. Claro. ¿Qué ha cambiado en tu agenda desde que empezamos? Disculpa. ¿Qué ha cambiado en tu agenda desde que empezamos? Bueno, pues sobre todo lo que ha cambiado es, a ver, yo sigo haciendo contenido orgánico, en este aspecto no hay nada que tal, pero sobre todo la tranquilidad de saber que cada mes entran ventas, ¿vale? Esto me da una tranquilidad y un sostén económico, evidentemente, pues importante para tirar adelante con la empresa, ¿no? Porque al final una empresa tiene que tener ventas recurrentes, si no, no tiene ningún tipo de sentido, mientras también pues se va organizando a nivel pues interno con otros factores, organizando pues, sistemas, procesos, personas, departamentos, lo que sea, mientras pues el barco va remando y va entonces surcando, ¿no? En este sentido, pues a través de las ventas que de forma automática y que no estés ahí dependiendo única y exclusivamente de los sistemas que hemos estado comentando antes. Bueno, llevamos desde septiembre, creo que es, trabajando juntos, más o menos, ¿no? Y Sí. desde septiembre yo he estado calculando, ahora mismo que estaba viendo los KPIs, y llevamos unos 40 y pico mil euros facturados. O sea, fáciles, fáciles. Sí, todo esto sin poner, bueno, poniendo la cara, evidentemente, pero sin poner parte de tu esfuerzo que ponías antes en lanzamientos, contenidos orgánicos, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que bastante bien, vamos. Bueno, sobre todo es lo que te comento, ¿no? La parte de, falta afinar un poquito la parte de la venta, del cierre, ¿vale? De los closes, pero eso ya, como te comentaba, eso lo vamos a afinar y vamos a explotar. Vamos a explotar. ¿Vale? Total. ¿Y cómo son las reuniones que estás teniendo ahora comparadas con las de antes? O sea, en cuanto al perfil de cliente. Bueno, es un perfil de cliente que como ya se ha hecho también una buena, digamos, análisis del avatar al que se dirige uno y qué es lo que realmente quiero, ¿no? En este aspecto, pues una de las cosas también que hicimos al principio de todo es un briefing para entender qué tipo de cliente estábamos buscando, pues llegan personas que normalmente pues tienen ese perfil que buscamos, ¿no? Entonces, es más fácil, ¿no? En este aspecto porque pues no te va a llegar a gente que quizás puede invertir 100 euros al mes, ¿no? Con todos mis respetos a este tipo de personas, que no pasa nada, pero si no encuentras gente cualificada, pues es mucho más difícil. Entonces ahí está un poquito el tema, ¿no? Que la diferencia es eso, que llegue gente con patrimonio. Claro, que ya esté filtrada por nosotros, que ya sepamos más o menos el objetivo que tiene, horizonte temporal, etcétera, etcétera, etcétera. Vale. ¿Y en cuánto tiempo empezaste a ver resultados, más o menos? Pues yo creo que desde que empezamos, desde que yo me grabé la VSL, los anuncios y todo, ponle que quizás entre pitos y flautas fue que un mes y medio más o menos empezamos a tener las primeras llamadas, etcétera, etcétera, puede ser. Sí, ¿me recuerda? Sí, más o menos. Más o menos. Que yo me acuerdo que cuando te encendimos las campañas, ponle que a las 2 semanas, 3 semanas, ya te estábamos llenando la agenda de 20 personas, de repente 30
personas en una semana, yo estaba diciendo, Yo hostia. creo que me grabé, mira, me grabé como a finales de agosto, iniciamos, porque claro, como yo me grabé todo el tirón, pues claro, había un montón de material. Eso fue una Y ventaja, ¿eh? Eso de verdad que yo dije, guau, qué bien, porque no le va a tener que pedir a cada rato que se grabe y va a ser liberador para ella, tanto para ella como para mí, ¿sabes? sí, hice 3 días de enteros de grabación, o sea, yo me salían los reels y los anuncios y no sé qué por las orejas, al final no sabía ni qué estaba diciendo. Pero desde ese momento hasta que empezaron las campañas, empezaron a principios de octubre, sí, y entonces fueron como 2 semanas para que Meta empezase entonces a testear y no sé qué, y ponle que mediados de octubre me da a mí que cuando empezamos a tener ya los primeros leads ahí y tal, creo. Sí, sí, sí. ¿Qué fue lo que más te sorprendió del proceso de trabajar con nosotros? Yo creo que te diría, mira, aparte de los resultados y demás, te diría la facilidad y la flexibilidad, que esto también es una de las cosas que también te agradezco muchísimo. El hecho de, por ejemplo, implicación, ¿no? También te diría, mira, la implicación, eso es verdad. Por el hecho de, uno, hacer reuniones incluso con mi equipo de comercial, por ejemplo, también la implicación en saber si se está cerrando o no cerrando las ventas y, por tanto, entonces, implicarse en la parte de resolución de objeciones y demás, el speech, incluso también pues, valorar qué oferta estamos llegando a hacer y mejorarla en este aspecto. No, yo te diría sobre todo, pues eso, lo que destaco es la facilidad, la comodidad también, porque lo que decía, ¿no? Solamente me tengo que grabar y ya está. Y luego, pues la implicación de, mira, necesito hablar contigo un momento y tal, pum, necesitamos hacer una mini reunión contigo, pum, necesitamos, yo qué sé, pues estar con el equipo de ventas, no sé qué, pum. Entonces ha sido muy fácil en este aspecto y es algo que valoro muchísimo, ¿no? Porque una cosa es hacerlo y la otra es implicarse luego en el resultado. Entonces ahí está el tema, que a ti también te interesa y normal, evidentemente, que se tengan resultados y por tanto esto significa que vas a tener que también implicarte no solamente en toma la USL, toma el anuncio, toma lo que sea y ya te espabilas y demás, no, es hasta el final. Sí, yo me acuerdo que un día yo te comenté, bueno, yo por mis clientes me mato, no sé si te acuerdas, al principio, que fue cuando no entraste, o sea, creo que fue la primera llamada de ventas que tuvimos y me comentaste, no, pero es que me da cosa que tú me crees la VSL o todo el sistema de ventas y luego yo no sé para qué hacer. Y yo te dije, tú tranquila, que yo por mis clientes me mato y si no te consigo resultados, te devuelvo el dinero. O sea, es que no es prácticamente imposible que no te consiga resultados. Y tú me dijiste, vale, eso me ha gustado. Y yo no sé si fue en parte que por eso entraste. Sí, sí, yo creo que sí. Aparte de que el sistema me parece bastante justo, es decir, justo en el sentido de decir, vale, yo te voy a cobrar pues un fee inicial, evidentemente, pues por el trabajo que hay, pero luego después te voy a cobrar por el resultado. Entonces digo, vale, pues estamos alineados los dos, yo quiero resultados, tú también, pues entonces me parece mejor que no simplemente venga, pues como una agencia de marketing que te pueda cobrar 2.000 o 5.000 euros independientemente de si te consigue más o menos. Claro, sí, sí. A ver, yo con esas agencias, yo las comparo y digo, hostia, pero es que al final, si te cobro 5.000 y tú cobras y tú ganas 1.000, o sea, no tiene ningún tipo de sentido, ¿sabes? Yo prefiero que sea todo equitativo y que yo cobre por resultados porque al final los resultados son los que mandan, ¿sabes? Y tú puedes facturar X, pero puedes ganar X, o sea, al final no es algo equitativo ni justo para la persona que está pagando ese dinero, ¿sabes? Y más o menos en estos meses trabajando juntos, ¿cuánto has facturado aproximadamente? Son aproximado que tengas. O sea, esto ya sí que lo tendría que mirar, ¿eh? Porque ahora mismo así de buenas a primeras no te lo sabría decir, porque es verdad que algunas ventas han sido también de lanzamiento, porque hemos ido también pues, haciéndolo en paralelo pues, para también ¿no? Hacer ambas cosas y demás, sin Sí, solaparse, pero también. Y quizás algunas ventas también son incluso de eventos míos o de ponencias y demás, entonces no te sabría decir ¿no? Exactamente. Yo creo que lo has dicho antes, ¿no? En los 40 y pico mil. sí, unos 43, 44 más o menos. Sí, 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 Mm. sí, sí. Vale, perfecto. Y si tuvieras que ponerle un número a lo que ha cambiado tu negocio, o sea, ¿qué dirías? Del 1 al 10 más o menos, ¿cuánto ha cambiado tu negocio en base al sistema que tenemos integrado? A ver, yo te diría que
que no es por ti tampoco al 100%, yo diría un 8. Un 8, ¿por qué? Porque es lo que te digo, ¿no? Que hay ventas de forma recurrente, automática cada mes, y esto es algo que da una estabilidad, obviamente, económica, para la que realmente pues, estos recursos se tienen que pagar también personal, se tienen que pagar recursos, se tienen que pagar sistemas, etcétera, etcétera, con una empresa pues como cualquier empresa. Pero es verdad que falta, que es la parte que a ti no te implica tanto, porque no depende tanto de ti, sino implica también de que pues es verdad que el lead normalmente de una VSL llega un poquito más frío, y entonces ahí el sistema de la venta en sí mismo se tiene que reforzar muy, muy bien, ¿no? Entonces ahí está pues la tasa un poquito más de cierre, en el que realmente pues se tendría que mejorar un poquito, que ya te digo que esto al final es un conjunto entre marketing y ventas, como siempre, que se tiene que engranar como una pieza de un motor de un coche, ¿no? Claro, justo. Vale, y ahora más o menos que lo tienes todo claro, ¿cuáles son tus metas para el futuro con la empresa? O sea, ¿a qué quieres llegar? ¿Cuántos clientes quieres tener? ¿Cuánta facturación quieres llegar a tener? Etcétera, etcétera. Bueno, pues la idea es seguir creciendo, claro, o sea, duplicar o triplicar a medio y largo plazo, pues eso, duplicar y triplicar. Vale, eso es bueno, siempre para arriba, nunca para abajo, porque si no... Vale, Eli, pues muchas gracias. Y ahora para la última pregunta, que yo siempre le hago a todos los clientes, ¿qué le dirías a alguien que está dudando sobre unirse al servicio o tomar una decisión? A ver, es que yo lo veo muy claro. ¿Por qué? Porque primero son todo ventajas para mí, vaya, ¿eh? Uno es el hecho de que no tengas que hacer nada más que poner tu cara y grabar, que esto te lo puedes hacer en un día o 2 días incluso. Puedes incluso contratar, si no lo sabes hacer tan bien, pues nada, pues tú vas a contratar a un filmmaker que te lo haga y ya está. O sea, a nivel de implicación de, no, es que me requiere un tiempo, una dedicación, no, solamente te quedas pues un día o 2 días de grabación y ya está, y luego el resto lo hacéis vosotros. Por lo tanto, no, para mí, a nivel de energía y de tiempo y dedicación, es mínimo. Claro, Y luego, a nivel de resultados, pues es máximo. ¿Por qué? Por lo que comento, o sea, a ti te interesa que hayan resultados, y a mí también. Entonces estamos alineados en la misma objetivo, ¿no? La misma meta. Por lo tanto, considero bueno, que no unirse sería pues retardar unos resultados, que para qué lo vas a retardar cuando realmente lo puedes hacer de forma automática sin desgastarte a ti, buscar y estar siempre continuamente, pues, o dependiendo de lanzamientos o de contenido orgánico, que se puede hacer, yo lo hago, pero que en paralelo también tengas esa estabilidad económica para poder pues seguir adelante y no estar ahí pues dependiendo tantísimo de otros sistemas. claro. Joder, qué bonito te ha quedado. Muy bien, muchas gracias, Eli, por todo y bueno, seguimos trabajando y seguimos hacia adelante, ¿vale? Y tanto, un placer.